muchísimas gracias por acompañarnos. La verdad que hablaba con Javier que hemos presentado muchísimos libros juntos, llevamos muchos años trabajando juntos y presentando libros, pero nunca lo he visto aquí en las GAE, ha sido una decisión tuya, Javier, de presentarlo aquí y la verdad es un marco maravilloso. Ayer cuando releía el libro, cuando nos presentamos libros, tenemos una sensación un poco curiosa, ¿no? Porque claro, tenemos que releer ese manuscrito que leíste en su momento. Aún recordaba, el libro está lleno de escenas de lluvia, es un libro que remite a tu historia en Nueva York en otoño, obviamente en otoño en Nueva York, y recuerdo que siempre volvías a casa como empapado. Y llovía muchísimo. Llovía muchísimo, y digo, mira, no hay mejor día para presentar el libro de Javier que unos días como esos están llenos de lluvia y días otoñales, pero bueno, de momento es un día luminoso. Me hace mucha ilusión presentaros este nuevo libro de viajes de Javier, sin duda el mejor escritor de literatura de viajes que tenemos, prolífico, ambicioso con su literatura y viajero que sigues viajando y que sigues contagiando tu alegría de viajar y tu alegría de vivir. Insisto, ayer leía el manuscrito y además tuve el inmenso placer, eso es la primera vez que me ocurre leyendo a Javier Reverte, tuve el inmenso placer cuando leí el manuscrito de Javier de leerlo en Nueva York. Yo siempre me he sentido muy frustrado cuando he editado a Javier porque nunca he estado en África, porque no he estado en el Amazonas, porque no he estado en China. Siempre me han dado muchísimas ganas de viajar a esos países que él ha conocido. Pero en efecto, cuando me entregaste el manuscrito, lo leí en Nueva York, me mandaste una guía, en algunos casos te hice caso, y recordaba pues, algunas recomendaciones que en el propio libro también comentas, ¿no? Decía, Arctic Connection, sube al Rockefeller Center, aunque parezca una hotelada, es el sitio de mejores vistas tiene la ciudad. Vete al Blue Note, fui al Blue Note. Este libro está, yo creo que es una historia de amor la que tiene Javier Reverte con Nueva York, y en sus páginas está impregnada esa historia de amor. Esa flaneur bodeleriana, yo creo que Javier la tiene, está impregnada las páginas de ese libro de manera muy, muy evidente, y la verdad que es un libro lleno de música, lleno de imágenes también, imágenes poéticas, imágenes artísticas. Y la verdad que releyendo el manuscrito me daban unas enormes ganas de volver a Nueva York, y yo creo que eso es lo que consigues con este libro. Insisto, un libro que cuenta 3 meses que estuvo Javier en Nueva York, un libro que cuenta el otoño en Nueva York, pero yo creo que no es un libro demasiado otoñal, yo creo que es un libro también luminoso, pese a la lluvia, pese a las hojas caídas, y insisto, yo creo que es una auténtica declaración de amor hacia una ciudad maravillosa, llena de literatura además. Me dan ganas también de revisitar esos escritores que tratan también de la ciudad, escritores americanos, escritores también españoles, todo eso yo también lo cuentas, lo contarás. Y Javier, nada más, es un placer editarte, es un placer acompañarte. Este libro, así como el libro de China, había un cierto resquemor con el país, ¿verdad? Bueno, un amor-odio o no había pasión. Esta es una historia de una pasión también, de una ciudad que yo creo que la tienes ahí y las páginas lo reflejan. Así que, de nada, pues gracias, David. Y nada, pues gracias por venir, a todos vosotros, gracias a las GAE aunque soy socio, pues gracias por acogerme en lo que llaman el marco incorporable, en un lugar tan bonito, la verdad es precioso. Si hubiera un poco más de calor, estaríamos estupendamente en el jardín, ¿no? Bueno, Nueva York. A mí había una cosa que no me fastidiaba en absoluto, ni mucho menos, pero que me producía cierta perplejidad, que me consideraron un escritor de aventuras en sus territorios, ¿no? Claro, había ido a África, había andado por el Amazonas, había estado navegando el Yukon, remando, y incluso había gente cuando estaba firmando en las casetas de la Feria del Libro que llegaban lectores y decían: ah, usted es el aventurero en África. Y bueno, yo la verdad es que la imagen de aventura, a mí la palabra aventura me encanta. Le doy
hay un valor que no se parece al del aventurero que va matando cobras y estrangulando tigres, no, ni mucho menos, ¿no? La aventura para mí es una manera de vivir, una manera de asomarte a lo que no conoces, es una forma de entender la aventura, y en ese sentido es la aventura fascinante, la aventura es la aventura de la vida, ¿no? Pero esa especie de término que te podía identificar, o ya digo, con el aventurero que va estrangulando tigres y matando cobras en las selvas tropicales, por una parte, y por otra parte esa imagen también del escritor que al escribir de viajes está escribiendo desde una perspectiva meramente turística, con todos mis respetos por supuesto al turismo, que los tengo y muchos, tengo respeto al turismo. Cada uno viaja como le da la gana, cada uno debe hacer como le dé la gana viajando, que para eso somos seres libres, como tratamos de serlo, ¿no? Y entonces, entre los dos espacios, yo he querido moverme en un territorio que es meramente literario, y yo no soy un escritor exactamente de turismo, en algunos momentos pues, mis libros puedan ser utilizados en alguna parte como una guía de un territorio, como es el caso de Nueva York, que hablo de muchos sitios que se pueden visitar. Ni tampoco soy el escritor que busca aventuras en donde se juega la vida. A mí me pasa como a todos nosotros, cuando huelo el peligro voy corriendo para el otro lado. Yo no soy de esos señores que se ponen a jugarse la vida y a que les sirven las balas, ¿no? Porque no tiene ninguna gracia que sirve una bala, ¿no? Y sobre todo si es muy cerca. Entonces, ese territorio que no es la aventura exacta como se concibe por ahí, y que no es el turismo, es el territorio de la literatura, en mi opinión, donde transcurre este libro. Este es un libro que transcurre en el territorio exacto de la literatura. Y yo quería decirlo eso como, pues, bueno, de una manera muy específica y muy concreta, yendo a Nueva York, una ciudad fascinante, una ciudad que me ha fascinado siempre, una ciudad con la que he tenido una deuda de muchos años, porque cuando yo era periodista fui corresponsal en Londres, en París, en Lisboa, y estuve a punto de ser corresponsal en Nueva York 3 o 4 veces, pero se frustró por razones que no vinieron al caso, y nunca acabé siendo corresponsal en Nueva York, y era como una especie de deuda con la vida que tenía. Así que en un momento determinado, que gané un premio literario importante, sobre todo como dinero, decidí que en vez de comprarme un traje o comprarme un coche, pues me iba a Nueva York 3 meses, entonces me alquilé un apartamento en Manhattan y me largué 3 meses de Nueva York. La verdad es que fue un dinero nunca mejor gastado, ¿no? Porque los trajes, pues, vas engordando y abres el armario y tienes un montón de cosas de trasera para poner nunca, y qué horror. Luego los coches te los compras para que te miren las chicas, y luego resulta que no te miran las chicas, que te miran los chicos, porque a las chicas no les interesan a los coches en general, ¿no? Entonces, sin embargo, un viaje a Nueva York sí es algo que te enriquece mucho y que te da mucha vitalidad. Sobre todo porque, pues sobre todo porque, y sencilla y llanamente, porque Nueva York es el imperio de nuestros días. Es el imperio, como lo era Roma en la época imperial, ¿no? Yo estuve en Roma, hice un libro en cierto sentido parecido a este, porque era un diario que publicamos nosotros hace 2 años, nos parece, y era el otoño, además era el otoño romano, y bueno, estuve visitando la capital imperial de la antigüedad. Bueno, pues ahora tenía que estar viviendo en la capital de la modernidad. La capital de la modernidad no... De momento nadie le ha quitado ese privilegio a Nueva York, de momento ni por supuesto las viejas capitales europeas, ni por supuesto las emergentes como Shanghái. Shanghái quiere ser evidentemente una capital parecida a Nueva York, o tan... ¿Se me oye bien por detrás? O tan grande como Nueva York, y no llega. Es tan grande si se quiere, tiene edificios muy llamativos, pero no tiene la grandeza del alma que tiene Nueva York. Entre otras cosas porque bueno, para tener una grandeza espiritual hace falta un elemento esencial, que es la libertad. Nueva York es una ciudad libre, una ciudad tremendamente libre. Cuesta trabajo entrar, porque entrar, yo lo cuento al principio del libro, es que parece que no te dejan, te ponen perros, y los perros son los más amables, y hay policías por sacar papeles que rellenar, y parece que no te vas a entrar nunca, pero ya cuando entras tú haces lo que te da la gana en esa ciudad. Es una ciudad muy libre, y es una sociedad libre con muchos elementos, la de Estados Unidos quiero decir, con muchos elementos que no nos gustan, pero es una sociedad libre. Y eso nunca lo ha sido ni lo es Shanghái, por ejemplo, o en ese caso, ¿no? Con lo cual su competencia con la gran metrópoli de nuestros tiempos, con la gran ciudad imperial, pues es nula, ¿no? ¿Cómo pretendía yo hacer el libro? Pues quería hacer un libro en el que yo dejase trascender al lector lo que yo era.
¿qué es lo que yo era en Nueva York? Un vecino en Nueva York. Yo quería ser un vecino de Nueva York, vivir como viviría el neoyorquino. Evidentemente no trabajaba en Nueva York, pero sí trabajaba en cierto sentido en Nueva York, porque yo trabajaba un libro, estaba escribiendo este libro y estaba escribiendo una novela al mismo tiempo. Yo estaba trabajando en mi trabajo, que es muy peculiar, el trabajo de escritor, estaba trabajando en mi trabajo en Nueva York, pero vivía como un neoyorquino en las calles de Nueva York. Mi obligación era, me la impuse yo, era pasear la ciudad, era conocerla bien, el día a día, todos los días me dedicaba 4 o 5 horas a pasear Nueva York, a ir sobre todo Manhattan, salí un poco de Manhattan, fui un poco a Brooklyn, un poco más, ¿no? Sobre todo vivir en Nueva York y conocer Nueva York como un vecino, quería ser vecino de Nueva York. Y en ese momento yo creo que uno de los elementos que asistí en este libro es que creo que consigo ser vecino de Nueva York. Hablo de mis vecinos, de que me venden el periódico, las señoras que te arreglan las uñas. Me hizo al final una aficionada que me arreglen las uñas. Ahora voy a los chinos y me arreglan las uñas. Y soy el único hombre en general que está arreglando las uñas. Me entienden un poco, ¿no? Pero me gusta, ¿no? Además dar masajillo muy agradable, ¿no? Es lo mejor que tienen los chinos, las tiendas de uñas. Y bueno, pues pretendía eso. Y luego también me di cuenta que en esa reflexión que sí que alcanzaba Nueva York, porque Nueva York es una ciudad que yo creo que con todo el vértigo que destila, con toda la energía que genera, con la vitalidad que acumula, con la cantidad de gente que es apresurada día a día en su vida cotidiana, al mismo tiempo es capaz de detenerse en el espacio, detenerse en el tiempo y ser una ciudad casi decimonómica. Los barrios son barrios, de verdad, en cada barrio hay un poquito de todo lo que necesitan, la farmacia, la floristería, el supermercado, falta el cementerio, el centro de salud, ¿no? Tienes un poco de todo, en cada barrio es una ciudad muy de barrios, ¿no? Muy de barrios y además muy significados unos respecto a otros. Y en los que ya empiezas a conocer a la gente a los pocos días de estar aquí, porque normalmente te encuentras con gente muy abierta en Nueva York. ¿Por qué razón? Pues yo creo que la razón es obvia, porque es una ciudad de inmigración, una ciudad donde la gente ha llegado casi desde hace un siglo, está llegando ahora menos, pero está llegando en oleadas y que necesita pues ser reconocida por otros, ser acogida. El sentimiento natural de los americanos, sobre todo en Nueva York, es de acogida, ¿no? Una ciudad por donde entraban los grandes barcos viniendo de Europa, ¿no? Entonces, yo sentí también eso, que de pronto era una ciudad en la que yo podía ser ya uno más casi desde el primer día. Y siempre cuento que una de las cosas que me llamaba más la atención, lo cuento como una anécdota, digamos, sentimental, es que cuando paseaba, por ejemplo, por la Quinta Avenida siempre pensaba, ¿cómo no me encontraré a Robert De Niro? Porque no creo que te lo encuentres, ¿no? Yo le hemos visto tantas películas paseando por la Quinta Avenida. Hombre, vos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo va eso? Pues bien, echamos una pinta de escribir. O no, una hamburguesa, echamos una hamburguesa, o un café. Y es una ciudad que se te hace muy próximo, siendo una ciudad tan terriblemente enorme. Y ese contraste entre la magnitud enorme de Nueva York y su intimidad es una cosa también muy extraña que no encuentras muy extraña, muy peculiar que no encuentras en muchas otras ciudades. Bueno, ese es el tono que yo quería dar al libro. Por eso busqué el modo que me pareció más correcto para escribir un libro de este estilo, que era el diario. El diario, yo no he escrito muchos diarios, he escrito el de Roma y no he escrito más diarios en mi vida, ni siquiera yo llevo un diario. No llevo un diario, ni tengo Twitter, ni tengo Facebook, ni cosas de esas, ¿no? No, el diario es un poco ajeno a mi estilo de vida, ¿no? Nunca llevo un diario. Pero sin embargo me di cuenta que era un género literario de mucha altura y que además es un género que te permite muchas cosas. Es un género que te permite, pues, entre otras cosas, y sobre todo la aproximación al lector, ¿no? El hecho de que tú hagas un diario sobre tu vida cotidiana, bueno, te aproxima mucho a los lectores que tenemos todos una vida cotidiana en la que nos movemos con ciertos ritos y sobre sobre espacios muy reconocibles, ¿no? Bueno, ese es el libro de Nueva York, no es otro libro que pretenda mucho más ni mucho menos. Es un libro que hay muchas referencias literarias, porque mi ánimo siempre está cuando viajo a algún país, cuando escribo algún libro, encontrar las raíces literarias de ese lugar. Siempre hay detrás de mí un escritor, o las voces de los escritores, o los tonos de algún libro, cuando me quiero referir a un país, o a un territorio, o a una ciudad, como es el caso de Nueva York. Es un libro en ese sentido
de contenido muy literario, pero no en el sentido literario de unas reflexiones hondas y profundas sobre qué significa Nueva York, sino en el sentido literario de quiénes han pasado por allí, quiénes han estado, quiénes han vivido, quiénes han interpretado, quiénes han sentido cómo era Nueva York. Y yo pues he sido pues, uno más en Nueva York, de los que han pasado por esa magnífica ciudad. Últimamente, además, yo creo que hay mucho interés, hay muchos escritores españoles en Nueva York, porque Mira Allende publicó 2 libros, publicó también Molina, publicó Enrique González. Hay bastante gente que está últimamente sacando libros de Nueva York, porque siendo una ciudad que parece que había interrumpido su relación literaria con España después de la República, después de la guerra, ¿no? Durante la República vivía allí Juan Ramón Jiménez una temporada, vinieron muchos españoles, y en el exilio pues estuvo Fernández de los Ríos, estuvo durante la guerra del Manatado de Lorca, antes de la guerra, pues estuvo también viviendo allí. La familia de Lorca vivió su exilio en Nueva York y allí murió el padre de Federico. Hay un capítulo dedicado a eso, un capítulo dedicado a buscar la tumba del padre de Federico García Lorca, que está en el norte de Nueva York, en un enorme cementerio subiendo el río Hudson, no muy lejos de donde está la calle Mexicana de West Point. Y un enorme, grandísimo cementerio en el que encontré la tumba, pues simplemente yendo a la secretaría y diciendo, oiga, la tumba de don Federico García, tal. Me indicó dónde estaba, la encontré y es el típico cementerio americano de los celdas, de lápidas colocadas en vertical, siguiendo una línea recta, en unos espacios muy anchos. Como los cementerios de guerra que estáis acostumbrados a ver en las películas, ¿no? Pues muy parecido, ¿no? Y ahí está, al lado de una señora Smith, enterrado el padre García Lorca en soledad absoluta, porque el resto de la familia, pues, digo en soledad familiar, ¿no? El resto de la familia, pues, se volvió a España a terminar sus días. Y no sé si tenéis alguna pregunta, yo no puedo decir mucho más sobre Nueva York. Yo quería preguntar... Sí, una cuestión muy simple, o sea, ¿los recorridos que hacías cada día eran plan flanel o había también una cierta programación hacia lo que te gustaba más prioritariamente o como lo...? No me hice un plan general, no me lo hice, sino los primeros días sí quería un poquito, sobre todo los primeros días quería instalarme en la ciudad mentalmente. Ya la conocía, había hecho algunos viajes de turismo, de trabajo, pero no la conocía bien, ¿no? Había estado más, el tiempo que había estado con 7 días, 8 días, y no mucho más, ¿no? Entonces al principio lo que me hice fue un planteamiento general, de bueno, voy a hacer un planteamiento general de cómo es la ciudad, de cómo se distribuye, de cómo está organizada y también de cómo se viaja por ella, cómo funcionan los transportes, cómo funcionan los autobuses, el metro, los ferries. Cuando ya conocí todo eso, que es muy fácil porque es una ciudad para tontos, está diseñada para tontos, está cuadriculada, menos la parte de abajo, la parte del Village hacia abajo, que tienen nombres las calles y hay un poquito más de enredo de calles, el resto está trazada a cordel y es una temporalidad muy sencilla. Incluso los autobuses pues van con los nombres de las calles, muchos de ellos. El metro es algo más lioso, pero en cuanto has empezado ya a conocerlo un poco, la verdad es que es comodísimo. Es un metro inmenso, un metro ciertamente algo desagradable, o está lleno de ratas, pero bueno, tú sabes, las ratas tampoco hacen nada, ¿no? Están ahí abajo entre las vías. Y luego ya una vez que conocí ese principio, manera de moverme, pues fui un poco ya a mi aire, ¿no? De pronto decía, ¿qué me apetece? Pues me apetece el Village. Me voy al Village a dar una vuelta. ¿Qué me apetece? Hombre, he visto 3 parques, 4 parques que siguen una línea desde arriba hacia abajo, más o menos seguida, porque voy a hacer el paseo de los parques, me lo inventaba yo el paseo, ¿no? Me hacía el paseo de los parques. Hoy voy a ir al Harlem, o esta noche voy a ver si me entero en un sitio que hay en Harlem donde toquen jazz. El jazz fue un descubrimiento para mí, yo no me gustaba el jazz, no era una música, yo estaba acostumbrado en Madrid a centros de jazz donde ibas y lo primero que había era entender el jazz, había que entenderlo. Cuando te pones a intentar entender la música ya la has cagado, como dicen ahora los jóvenes, porque claro, ponerte a plantearte cómo es intelectualmente hablando la música, cuando es algo que nos llega a los sentidos directos, pues a mí nunca me ha gustado, ¿no? Entonces el jazz me parecía una cosa demasiado cursi cuando vivía en España, demasiado para iniciados y tal. Pero de pronto cuando llegué a Nueva York, fui al principio a un par de sitios bastante conocidos, donde el jazz, por llamarlo de alguna manera,
blanco tampoco me gustaba, hasta que empecé a meterme en el jazz negro. Empecé a ir a Harlem, empecé a ir a otros clubs, empecé a ir a jam session, y entonces me fascinó el jazz. Y me di cuenta de pronto de que en Nueva York no hay otra música, porque el blues no es una música que toque mucho en Nueva York, es raramente, que la oyes raramente. El country apenas existe, el country no está prácticamente cerrado. La música neoyorquina por excelencia es el jazz. Y entonces me gustó y el jazz ahora pues es una de las músicas de mis músicas favoritas, ¿no? Hombre, depende de qué jazz, ¿no? El jazz demasiado intelectualizado no me gusta nada, me sigue pasando como los blues de Madrid, ¿no? De mis años jóvenes, ¿no? Pero el jazz que puede ser en el Harlem, en los clubs pequeños, me fascina. Bueno, me pasa como el flamenco, una música difícil de entrar para mí, ¿no? Y que una vez que has entrado, de pronto se te abre todo un mundo riquísimo, un mundo que te enamora, evidentemente, ¿no? Y ese fue el plan que hice de viaje. Dejarme llevar, aprender también trucos de la ciudad. Por ejemplo, el truco de no pagar en los museos son gratis en general, pero los privados, pero que te ponen un cartelito ambiguo en el que te dicen que si dejas una cantidad para poder entrar como dádiva al museo y ponen $28, suele ser, te parece a ti como turista que tienes que pagar $28, no tienes que pagar nada. Por ejemplo, el Met, el MoMA sí, pues el MoMA es privado, pero el Met no, el Met es público y el Met dejas $1 y ya está, y entras gratuito, ¿no? Por ejemplo, aprender ese tipo de cosas, aprender que hay ferries que son gratuitos, como el ferry que va a Stanton, y tienes una vista absolutamente maravillosa de toda la punta de Nueva York, de la punta de Manhattan, de Battery Park, desde abajo, y pasas al lado de la Estatua de la Libertad, de Ellis Island, que si pagaras por tu cuenta te costaría una excursioncita $30 o $40, pero si te vas en el ferry de Staten Island, que es gratis, pues te has hecho la visita turística por nada, ida y vuelta, ¿no? En fin, que eso es lo que dice, comer en muchos sitios de Nueva York, comer en casa. Comía mucho en casa para sentirme vecino, hacía la compra, claro, y compraba todos los días el New York Times, o sea que me sentía muy vecino de Manhattan. Podría haberse llamado el libro Vecino de Manhattan, tío. Comen mucho, Hoy comen muchísimo. Y sobre todo comen porquerías como lo que es en Sudamérica. Todo el día con el sobre con palomitas, con peanuts y con muchísimo. Sí. Yo quería preguntar, precisamente esos tres autores que has citado, Enrique González, Miñón Molina y Elvira Lindo, han vivido además bastante tiempo en Nueva York, sí, y han escrito además 3 libros que están muy bien, ¿no? Está muy bien, sí. Entonces, ¿qué aporta este libro con relación a los otros que ya existen? En principio, que yo recuerde, los 3 libros estos, ninguno en forma de diario. No sé si uno de Elvira Lindo tiene forma de diario, no lo sé. No, pero bueno, ninguno tiene la forma de diario. Yo le escribo Curiosamente, fíjate, en cambio el de Roma, cuando escribí el de Roma, que es un diario, el otoño romano, todos los libros que yo miré de decenas de autores, porque sobre Roma escrito yo creo que todo el mundo, más de Nueva York, ¿no? Pues casi todos son de diarios, en forma de diarios, de Goethe, de Dickens, casi todos. En cambio en Nueva York, ¿no? Ya está, el primer elemento fundamental es ese, ¿no? Y otros elementos, bueno, yo creo que cada escritor tiene su estilo, ¿no? Cada escritor tiene su estilo, su manera de escribir. El de Enrique González es un libro, quizás toca más actualidad y es muy divertido, es un libro muy hecho, con un punto de humor muy interesante. El de Muñoz Molina, como él es más reflexivo, intenta más reflexivo, y ser más reflexivo sobre Nueva York, la vida en Nueva York. Y Elvira Lindo, pues sobre todo el segundo me gusta mucho, no me acuerdo cómo se llama ahora, Díaz, una cosa. No, pero yo quería preguntar, por ejemplo, ¿qué le aporta al lector este libro referente a los otros? ¿Qué le aporta al lector? Sí, un nuevo lector que quiera... Pues yo creo que eso deberá decirlo el lector, pero en principio yo no he pretendido más que hacer mi visión de Nueva York. Yo he pretendido dar una visión literaria de Nueva York, de lo que fue mi vida allí esos 3 meses y de lo que las reflexiones que me producía, las emociones que me producía, positivas o alguna negativa, evidentemente. Y sobre todo, yo quería transmitir lo que es vivir una ciudad, lo que es vivir en una ciudad. Quería, no siendo como ellos que han vivido más tiempo que yo, sin embargo yo el tiempo que viví allí lo viví más intensamente en la ciudad. ¿Por qué? Porque yo no tenía nada que hacer, nada más lo que quería. Ellos tenían trabajo en general, cuando estaban en estos sitios. Enrique era corresponsal, Muñoz Molina estaba director del Cervantes y
Y luego en la universidad, mira, no sé si trabajaba o no, me parece que colaboraba con, pero bueno, no sé si trabajaría o no. Y alguno más, había también, hay algunos libros más. Es que comentaban que, así como por ejemplo un turista cuando va a Nueva York está 3 o 4 días viéndolo y le parece muy bonito, pero vivir en Nueva York, que es muy duro vivir en Nueva York. Yo no sé qué visión tenías tú, si de turista o de trabajador, y si para ti fue duro o fue todo lo contrario. Bueno, yo no era exactamente un turista, primero porque no estaba de una semana o 10 días, sino que me estuve 3 meses, ¿no? Y segundo porque mi voluntad y mi manera de plantearme la estancia en Nueva York era la de un vecino de Nueva York, ¿no? Era vivir como puedo vivir un neoyorquino, eso sí, sin trabajar y sin estar en el paro, porque tenía un dinero detrás, me pagaba yo la estancia, ¿no? Pero, ¿qué podía aportar? Decías, sobre todo, es que no he pretendido la última parte, o se me ha ido. No, he preguntado, José, primero, ¿qué podía aportar para un lector este libro con respecto a los otros? Y segundo, era que ellos comentaban que vivir en Nueva York era muy duro. No sé si para ti imágenes bueno, ellos comentan que es duro, Enrique creo que no. Lo dice también, Muñoz Molina más lo veo más duro. Y de hecho, y me parece que hubiera iba a decir que él no hizo amigos en Nueva York, o algo así iba a decir. No, para mí no fue duro vivir en Nueva York. Sé que vivir en Nueva York es duro. Pues es muy duro, sobre todo si no tienes dinero. Evidentemente el rey ahí es el dinero. La llamaba Rubén Darío la capital del dólar, o algo así, o algo parecido. Y el rey es el dólar, y si tú no tienes dinero en Nueva York no eres nadie. Olvídate, mejor no ir, ¿no? Y los barrios pobres se viven muy miserablemente, ¿no? Y la gente con poco nivel de vida vive muy mal. Nueva York es una ciudad dura, pero es una ciudad moderna. Las ciudades modernas son muy duras. Madrid es una ciudad dura, quizás en el entorno en el que nosotros estamos acostumbrados a vivir por este centro un poco privilegiado, si quieres, ¿no? Si te vas a las afueras de Madrid, Madrid es una ciudad dura. Si te vas a las afueras de Londres, imagínate lo que hay. Y las afueras de París, a la Banlieue, lo que hay. O sea, Nueva York es una ciudad muy dura, pero yo no se pretendía hacer un libro blando, ni un libro duro. Yo no pretendía meterme en elementos políticos, ni en elementos sociales, no pretendía eso. Pretendía simplemente hacer un libro. Mira, si de alguna manera quieres un libro lírico sobre Nueva York. De alguna manera era mi visión lírica de esa ciudad, mi visión casi poética de esa ciudad. En ese sentido, yo intenté resaltar aquello que me emocionaba más que aquello que me producía rechazo. Alguna cosa hay en el libro de elementos que me producen rechazo, pero más es elementos que me producen Times Square. Por ejemplo, Times Square. Por ejemplo, Times Square. Bueno, eso es una novedad. Eso me parece una novedad. Pero Times Square, por ejemplo, la imagen que vi de una pobre mujer muriéndose en la calle de la Quinta Avenida, delante de una tienda de lujo de diamantes, una mujer que estaba tirada en el suelo y nadie la hacía caso. Estaba muriéndose. Y me preguntaba yo en ese momento que dónde entierran a toda esta gente en Nueva York, los entierran, ¿no? ¿Qué hacen con ellos, no? Pues, vete a ver. A lo mejor hamburguesas. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si me pregunta nadie, yo quería saber, me imagino, tú además como gran lector, ¿qué autor, me imagino americano, ha dibujado mejor Nueva York? ¿Ha dibujado mejor Nueva York? Hombre, yo creo que en general las ciudades y la realidad, quienes mejor lo dibujan son los novelistas. Sí, no, ¿qué novelista digo? Sí, son los novelistas, ¿no? Sí. Creo que una historia de Nueva York tiene una muy buena Paul Morand, que era un gran viajero francés y escritor de viajes francés, tiene un libro sobre Nueva York que es muy bueno desde un punto de vista histórico, si quieres, y de recorrido de la ciudad. Es una guía culta, muy buena, muy bien hecha. Es un libro de los años 30, no me creas, después de los 30 o 40, por ahí. Bueno, será más bien 30 desde la guerra. Pero para mí, yo creo que el libro que Pizarro, hay varios. Uno que me gusta mucho es el de Manhattan Transfer, por ejemplo. Manhattan Transfer. Me gusta también mucho, no me acuerdo ahora mismo el título del libro, me parece que se llama Nueva York o Neoyorquinos, no me acuerdo ahora mismo. Y el autor también se me ha ido, es igual, es un pseudónimo. Pero bueno, que sobre todo